Bienvenidos a todos nuestros hermanos que nos visitan desde diferentes partes del país, de Ecuador, y también hermanos que nos visitan de diferentes países, en especial a nuestros hermanos del Salvador. Esperamos que se encuentren bien, que a pesar de esa tormenta que ha venido, ustedes se mantengan firmes al Señor. Muy bien, también queremos saludar a todos los hermanos de otros países como Estados Unidos, como Venezuela, y en especial a nuestros hermanos que están enfermos con el coronavirus. Que Dios les bendiga y les dé muchas fuerzas. Hoy vamos a estudiar nuestro curso bíblico Fundamentos para la Salvación. Vamos a estudiar la lección número 3, la parte 2. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo. Eso dice Lucas capítulo 14, versículo 25. Cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, mucha gente empezó a seguirle. Y hubo una multitud, no solo una, muchas, grandes multitudes. ¿Se imagina una multitud? Bueno, no es 100 personas, ni tampoco 1000 personas. Una multitud, estamos hablando de 5000 personas, 6000 personas, o tal vez más. Porque, ¿se acuerda cuántos dio de comer el Señor Jesucristo? Pues, hoy en día hay muchísima gente que sigue a Jesús. Lo interesante de este versículo 25 es que el Señor Jesucristo tiene algo que decir a las grandes multitudes. Y yo creo que hoy en día este pasaje bíblico también nos enseñará lo que Dios quiere decirnos a nosotros. Así que, por favor, póngase cómodo, póngase listo, traiga su libreta de apuntes para que juntos estudiemos esta lección muy bonita que está en el libro de Lucas, capítulo 14, versículos 25 en adelante. Dice el texto, verso 26, si alguno viene a mí, es decir, si alguno quiere seguir a Jesús, pero dice este texto, y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Les confieso algo, cuando yo recién me hice cristiano, quería seguir al Señor, me sorprendió mucho este versículo, porque aparecía la palabra aborrecer. Y yo decía dentro de mí, ¿cómo Dios me pide a mí que yo aborrezca a mi familia? No entendía muy bien, no sabía mucho de Biblia. La mejor traducción de este texto bíblico es, si alguno no ama menos a su padre, no ama menos a su madre, mujer, hijos y hermanos y hermanas, incluso a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Pero hay una pregunta. ¿Por qué razón Dios me pide que Él sea el primer amor en mi vida? ¿Por qué amar a Dios primero y luego amar a los demás? Bueno, me puse a pensar mucho y también no entendía la verdad. Hasta que una vez, un amigo mío, se llama Eduardo Beltrán, allá en Chile, me enseñó este pasaje. Y él me dijo lo siguiente: si tú amas a Dios primero, vas a empezar a amar correctamente a los demás. Y le voy a explicar muy bien esto. El amor del mundo es un amor básico, es un amor que no tiene conocimiento, es un amor simple. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos yo amo a mis padres,
pero de repente los hacemos sufrir grandemente. Aquel joven que llega borracho y en su embriaguez dice: yo amo a mi papá y a mi mamá, pero en realidad ese amor no es un amor correcto, es un amor mundano, porque de todas formas sus padres sufren. O aquel esposo que dice: yo amo a mi mujer, yo la amo de todo mi corazón, pero de repente no es amor, porque en realidad llega a su casa y otra vez se porta mal, se porta autoritario, se porta machista, y realmente eso no es amor, porque dice que la ama, pero sus actitudes demuestran todo lo contrario. También los padres dicen: yo no sé cuánto amo a mis hijos, la verdad es que los amo muchísimo, pero también muchas personas dicen que aman a sus hijos y los educan de la peor manera, con malas palabras, con el internet, con violencia. Y dice, alguna vez escuché: yo voy a llevar a mi hijo a un lugar de prostitución para que sea un hombre. Entonces, a veces, y muchas veces, yo creo que muchos padres no aman correctamente a sus propios hijos. Y decimos lo mismo con los hermanos y las hermanas. Dicen que aman a sus hermanos y de repente están peleados por un pedazo de terreno, peleados por una actitud incorrecta. Y decimos amamos. Y decimos también que nosotros tenemos un amor propio y que los psicólogos nos dicen: tienes que amarte a ti mismo, tienes que tener un amor propio. Y en realidad no tenemos ese amor propio, porque muchos dicen que se aman a sí mismos y se drogan, se alimentan mal, se emborrachan, fornican con su propio cuerpo, hacen mucho daño y dicen: yo soy una persona que ama. La verdad es que muchos de nosotros hemos estado muy desorientados en esta palabra amor. Pero si ponemos a Dios en primer lugar, si Dios está en primer lugar en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, vamos a amar correctamente a los padres. Vamos a amar correctamente a la esposa. Vamos a amar correctamente a los hijos que son preciosos. Vamos a amar a nuestros familiares. Y vamos a amar a nosotros mismos. ¿Cuántas personas hoy en este momento no se aman a sí mismos porque no están obedeciendo a Dios y van a terminar en condenación eterna porque no han puesto prioridades en su vida? Si usted pone prioridades en su vida, usted va a vivir mejor. Si Dios está en su lugar número uno, en su corazón, en su mente, le va a ir mejor. Primeramente, ¿por qué? Porque usted está asegurando la salvación de su casa, el bienestar de su casa emocional, espiritual. Porque usted va a ser fiel a su esposa, va a ser proveedor de su casa, usted va a llevarse mejor con los demás, va a amar correctamente a los demás. Y esto es maravilloso, que el Señor me está diciendo: ¿quieres ser mi discípulo? Pues entiende esto, administra tus sentimientos. Yo debo estar en el primer lugar. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Creador. Vamos a vivir allá en los cielos. Y si colocamos a Dios en primer lugar, le aseguro, nos va a ir bien. Y si usted está empezando a estudiar la Biblia, le aconsejo, piense en Dios siempre, todo el tiempo. Cuando yo me hice cristiano, era muy joven, probablemente tenía 16, 17 años,
Y Dios me puso en el corazón lo siguiente. Yo le dije al Señor: Padre amado, cuando yo quiera pecar, quiero acordarme de usted. Yo le pedía siempre eso y me ayudó muchísimo, porque Él estuvo en mi vida en primer lugar, y desde ese entonces yo no me alejé del Señor. Por supuesto, no soy un cristiano el mejor de todos, pero Dios está moldeando nuestra vida todo el tiempo. Así que, si usted quiere ser un discípulo del Señor, número 1, ponga a Dios en primer lugar, y vamos a tener familias preciosas que le sigan al Señor. Muy bien, pasamos al versículo 27, estamos en Lucas capítulo 14. El discípulo lleva su cruz. En aquel tiempo la palabra cruz por lo menos significaba dos cosas. Número 1, significaba sufrimiento. Y número 2, significaba muerte. Porque el equivalente a la cruz en aquel tiempo era para nosotros, en algunos estados de Estados Unidos, es la pena de muerte, la inyección letal, la silla eléctrica o la horca hace muchos años. La muerte. Porque si una persona era sentenciada a la cruz, debía sufrir muchísimo. Tenía que ser azotada, tenía que ser castigada con unos castigos innumerables, mucho sufrimiento físico, mucho sufrimiento espiritual, porque su espíritu caía completamente al piso por tanto sufrimiento. De hecho, nuestro Señor Jesucristo, cuando Él iba a ser crucificado en su humanidad, porque Jesús fue 100% hombre y 100% Dios, Él decía: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Porque ese era el sufrimiento de la cruz. Y pasaban vergüenza porque eran desnudados y sufrían mucho, la verdad. Y tenían que cargar esa pesada cruz hasta el Gólgota, el lugar de la calavera, donde eran crucificados y muertos finalmente. Entonces, lo que está diciendo el Señor es lo siguiente: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Es decir, que una persona que quiera seguir a Cristo debe estar dispuesta a sufrir, incluso a morir por causa de nuestro Señor, por seguir al Señor. De hecho, esto lo entendieron muy bien los primeros cristianos. Lo entendió Pablo y Silas cuando estuvieron en Filipos. Estaban predicando al Señor y de repente los encarcelaron. Y allí en la cruz ellos empezaron a cantar a Dios mientras eran encerrados, y ellos tenían en su espalda llena de llagas por los azotes. En ese momento de sufrimiento ellos estaban cantando, felices por haber padecido a causa del nombre del Señor. Y de hecho, eso pasó durante los primeros años de la iglesia, y tenemos registros no solamente bíblicos, tenemos registros históricos donde los cristianos no negaban al Señor, aunque los amenazaban, aunque les decían: si tú niegas al Señor, saldrás libre, pero si confiesas a tu Señor, te mataremos. Y es así que muchos cristianos en el primer siglo murieron azotados, murieron decapitados, murieron ahorcados, murieron crucificados literalmente, murieron por servir al Señor. Es decir, que un discípulo está dispuesto a seguir al Señor hasta la muerte, aunque lo mate. La pregunta para nosotros sería: en el siglo que vivimos, en este año 2020, ¿estaría dispuesto a dar su vida por su fe? ¿Estaría dispuesto a morir por causa de Cristo? El discípulo sí. El discípulo está dispuesto
a morir por el Señor. El discípulo está dispuesto a sufrir por el Señor. ¿Le da vergüenza que le digan que usted se hizo cristiano? Pues no debería tener vergüenza, porque nosotros confesamos a Jesucristo. ¿Le da vergüenza que en el Facebook o en las redes sociales se enteren que usted es miembro de la Iglesia de Cristo? ¿Es miembro del pueblo de Dios? No debería tener vergüenza, porque el Señor entregó todo por nosotros. Él vino desde el cielo en esa gloria, vino, se despojó a sí mismo y se hizo hombre y vivió como nosotros y murió por nosotros. Cristo murió por usted. ¿Usted está dispuesto a vivir por Dios? ¿Está dispuesto a seguir a Cristo hasta la muerte? Pues le invito a hacerlo. Ese es el requisito también para seguir al Señor. Muy bien, pasamos al versículo 28 y nos encontramos con un ejemplo. El Señor va a decir a esa multitud que le estaba siguiendo, le va a decir lo siguiente. Son 3 versículos, 28, 29 y 30. Dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Mire, el Señor compara al discípulo como la construcción de una torre. Yo estaba investigando acerca de la torre y viene del griego pirgos, y usted podrá ver la imagen en la pantalla. Para los que están solamente escuchando, quiero describir bien esto. Era una construcción primeramente alta, llamativa, grande y de color blanco. Lo que está diciendo el Señor es que si usted se decide a ser cristiano, usted no va a construir casas. Todo mundo construye su casa. Puede ser una casa pequeña, una casa mediana, pero son pocas las personas que se empeñan en construir un edificio grande. ¿Qué le está diciendo Dios a usted? ¿Qué me está diciendo Dios? La vida cristiana, ser un discípulo de Dios, es construir algo grande, llamativo, algo limpio, algo grande, blanco. Cuando nosotros seguimos al Señor, vamos a diferenciarnos de los demás. Y no lo digo como vanagloria, lo voy a decir como orgullo, porque somos hijos de Dios. Los hijos de Dios tienen una mente grande. No piensan en la tierra, piensan en los cielos. Su visión está más allá de las cosas visibles. El cristiano está pensando en las cosas invisibles, el poder de Dios, la divinidad, los cielos. El hombre del mundo solamente piensa en vivir en este mundo, en practicar el pecado, divertirse y pasarla bien los días que puede aquí en la tierra. Pero el cristiano es diferente. Así como ese edificio Pirgos era blanco, el cristiano también se diferencia de los demás otros edificios por su santidad, por su pureza, porque está apartado de lo malo, porque sigue a Dios. Hay que calcular los gastos entonces para ser discípulo, porque debemos entender que nuestra construcción es grande y eso significa prioridad en el trabajo. Yo no puedo abandonar mi vida cristiana así por así. Debo invertir en mi vida cristiana con buenos ladrillos. Tengo que utilizar buenos materiales, buen cemento, todo lo mejor. Mi tiempo para construir una torre. Una torre no se construye en un par de meses. Una torre necesita mucho trabajo y mucho tiempo.
Pero ¿qué pasa si un cristiano empieza a trabajar y de repente deja abandonada su obra? Dice el texto, no sea que después que haya puesto el cimiento que representa a Jesucristo. Nuestro cimiento es nuestro Señor Jesucristo. Y dice ahí, y no pueda acabarle. Todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Y esto pasa en la vida real, hermanitos. Cuando las personas siguen al Señor, de repente establecen su cimiento, todo está bien, y luego dejan de servir al Señor. Dejan al Señor a un lado y empiezan a vivir su vida como antes. De repente los amigos de ellos y los familiares empiezan a hacer comentarios y dicen lo mismo. Y empiezan a burlarse. Mira, él no decía que era cristiano. Mira, ella decía que era cristiana. Y de repente todo estaba como santo, como santa, y de repente, mira, está peor que nosotros. Así comenta la gente. Empezó bien, mira, dándonos ejemplo, pero ahora está viviendo peor que antes. Por eso yo no me hago cristiano. Y bien se cumple la palabra cuando dice, mi nombre es blasfemado por ustedes. Por eso el cristiano, el discípulo, siempre está pensando en esto. Lo que yo empiezo voy a terminar. Yo quiero dar un consejo en este momento a los jóvenes. Si usted decidió seguir a Cristo, si usted decidió comenzar su vida cristiana, termine su vida cristiana. Y ese mismo consejo para los adultos. Lo que empezamos, terminamos. El cristiano empieza y termina las cosas. Así es el pensamiento del discípulo de Cristo. No podemos dejar a medias esa construcción espiritual en nuestras vidas. Así no son las cosas. El cristiano va a ser fiel hasta la muerte y el Señor nos dará la corona de vida que ha prometido a los que le aman. Aparece otro ejemplo, y ese ejemplo está en Lucas capítulo 14, versículo 31 y 32. Dice lo siguiente: ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. ¿Qué trata de decir el Señor al discípulo? ¿Qué nos trata de decir el Señor? La vida cristiana o ser discípulo de Cristo tiene que ver con una batalla. Cuando uno se hace discípulo, debe estar dispuesto a pelear, a batallar hasta el final. Tiene que aprender a batallar consigo mismo, contra sus propios deseos, contra sus propias concupiscencias. Tiene que aprender a batallar contra las tentaciones de Satanás. Cuando uno empieza su vida cristiana, van a venir contra nosotros diferentes situaciones. Va a haber pecados, tentaciones que nos quieran desestabilizar espiritualmente. Van a venir pruebas como las que estamos teniendo en este momento. Va a venir esta peste, por ejemplo, la del coronavirus en el 2019-2020. Va a haber tormentas como en El Salvador en este momento. Va a haber terremotos como hace poco en Ecuador. Va a haber una economía muy baja como lo vamos a tener ya mismo por la recesión. Va a haber problemas, pero esas batallas se pueden vencer y salir adelante, hermanos. Pero una persona que decide seguir a Cristo no puede
echarse para atrás. Porque en el ejemplo que estamos viendo, un rey no puede decir a media batalla y decir, mira, no puedo. Porque si usted se fija, es una batalla al parecer injusta. ¿Cuántos soldados tiene este rey? Este rey tiene 10,000 soldados. ¿Y su enemigo cuántos soldados tiene? Tiene 20,000, el doble. Mire, hermanito, hermanita que me está escuchando en esta noche, yo quiero animarle mucho. Muchas veces, y creo que la mayoría de las veces, las batallas que libramos aquí en la tierra son batallas casi perdidas. Porque hay personas que están luchando contra la enfermedad, están luchando contra el desempleo, están luchando contra muchas cosas, contra situaciones sentimentales, amorosas, y en realidad se sienten vencidos. No tengo fuerzas. Pues de eso se trata, hermanitos, hermanitas. De eso se trata. Para que nuestra confianza no esté en nosotros mismos. Porque es una guerra desigual. Al parecer todo está perdido. En el versículo 31 y 32. Todo está perdido. Queremos paz, como lo dice el versículo. Quiero paz. Pero le digo una cosa, hermano. Debemos poner a Dios en primer lugar. Y si el Creador, nuestro Dios Todopoderoso, el Dios que creó esa bella naturaleza que observamos todos los días, el que nos dio la vida, el que nos hizo despertar esta mañana, aquel Dios Todopoderoso que envió a Jesucristo, es nuestro Dios. Si Él es mi Dios, si Él es mi Rey, yo no puedo desconfiar de mi Rey, aunque la batalla esté casi perdida. Yo no puedo desconfiar en mi Dios. Por eso nosotros ponemos a Dios en primer lugar. Y si de plano morimos en esta tierra, ya sea por ese virus, o si morimos de viejos, o si morimos por un cáncer o por cualquier otra cosa, nosotros tenemos libertad, nosotros somos vencedores, porque vamos a vivir eternamente en los cielos. ¿De qué nos sirve vivir felices todo el tiempo aquí en la tierra, sin sufrimiento, sin nada de preocupaciones, sin Dios, sin el Señor Jesucristo, complaciendo la carne y los pensamientos y todos los deseos de este mundo? El Señor mismo dijo: ¿de qué te sirve si ganas todo el mundo y pierdes tu alma? Entonces el discípulo de Dios vence las batallas aquí en la tierra, vence esas batallas espirituales, poniendo a Cristo en primer lugar. Él es nuestro Dios, Él es nuestra esperanza, en Él confiamos. Esa es la mentalidad del discípulo de Dios. Versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros, es decir, usted, es decir, yo, o cualquier otra persona que pretende seguir al Señor, que no renuncia a todo lo que posee, a todo, mamá, papá, hijos, hermanos, a sí mismo, que no renuncia a todo, a su propia vida, a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Le voy a explicar mejor esto. ¿Qué es lo más importante para usted aquí en la tierra? Su trabajo, su propia vida, sus nietos, sus hijos, su esposa. ¿Qué es lo más importante para usted en esta vida? Tenemos que renunciar. Eso significa entonces
poner a Dios en primer lugar. Y cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, vamos a ser verdaderos discípulos de Dios. Le invito a que pongamos a Cristo en primer lugar. Le invito a ser un discípulo de Dios, un discípulo de Cristo, que su prioridad en esta vida es el Señor. Sigamos entonces las pisadas del Maestro. Esta fue nuestra tercera lección, parte 2. Que Dios le bendiga.